En el nombre de Yeshua Mashiach, un salmo hoy de esos que habla de unicidad. Eh, Saludando a mis hermanos en el nombre de Yeshua Mashiach. eh, un estudio del Telim, Salmos 62. Nuevamente, lo repito, un salmo de esos que habla de unicidad para los que creemos en la unicidad del Eterno, en que Yeshua es Yahvé, como dice Rab Shaul, el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 1, y lo tomé específicamente de la versión Kadosh. El versículo 15 antes, pues por supuesto, recomendándole a amado hermano o a amado escucha o a amado que ve este estudio, este video, que tenga a mano su palabra, su Torá, que tenga a mano una Biblia, su espada, para que valide y verifique conmigo lo que se dice. No solamente escuche, también si puede, por supuesto, porque pues en este espacio a veces nos encontramos trabajando, bueno, haciendo otras actividades, pero al rey le place comunicarnos palabras. Y bueno, si usted tiene la posibilidad, saque su herramienta poderosa, la palabra, la Torá, para que validemos juntos este estudio. Dice entonces Colosenses 1, nuevamente lo tomé de la versión K2, seguramente en sus versiones, y lo voy a explicar ahorita, tiene otra traducción. Recordemos que no es específicamente el español la lengua en la que se escribió esta palabra. Sin embargo, en la traducción de la versión Kadosh encontré algo muy, muy interesante. Dice el versículo 15 de Colosenses 1. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Se refiere a Yeshua. Él es el supremo de toda la creación. Y me refiero a la versión específicamente porque es que si nombro otra de las comunes, pues dirá algo así como que él, Yeshua, es el primogénito. Y eso da un entendimiento de primogenitura. Y primogenitura quisiera decir que es el primero de la creación, lo que llevaría y ha llevado a muchos a pensar y a definir o a suponer que fue creado, que Yeshua es creado porque habla del primogénito. Y no, no, la expresión correcta corresponde a que Él es el supremo, la cabeza, el reshit, para decirlo en hebreo, de todo, de toda la creación, de todo lo creado. Y es interesante hablar de unicidad. Pareciera que es lógico, al menos para los que creemos, pero no lo es tanto. Es decir, todavía quedan muchos y sobre todo me refiero a Efraín, que aún piensa y sostiene que son dos y hasta tres. Es más tres que dos, pero digamos que dos o tres. El eterno, el único y soberano Rey Elohim tenga misericordia y los traiga en el entendimiento perfecto y correcto de su palabra y de su ser. Es que es impresionante porque prestemos atención a la lectura y al discernimiento. Empecemos la lectura de este Teilim, por supuesto, no sin antes bendecir al Eterno, al único, por esta bendición, el entendimiento y el mandamiento, por esta bendición y el entendimiento y el mandamiento de tener su Torah ahora con nosotros. Entonces, en el nombre de Yeshua Mashiach Baruch, Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Amim Benatan Lanu Et Toratu. Baruch Ata Adonai Noten a Torah. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah, donador de la Torah, amado Rey, providencia divina de la Torah. Amén y amén. Solo Él es mi roca. Yeshua Mashiach es mi roca. Baruch Hashem.
bendito el poderoso de Israel. Y empieza este Teilim, el Salmo 62, para los que quieran acompañarme, leo la versión BIM, versión israelita nazarena, y comienza en el versículo 1, en el verso 1, para el director de música sobre Yedutún, alabanza de David. Me pareció interesante ese término. Estamos estudiando en la Keilah después de Shabbat. Muy bello, recordando lo que hacía Shaul, que se quedaba estudiando y le daba el otro día. Y muchos interpretaron que ese otro día iba a ser el, el día de descanso y no. Pero en fin, repasamos allí después de Shabbat, en el sábado, estudiando con algunos hermanos, pues las palabras representativas. Y por alguna razón, Jedutun o Yedutun me llamó la atención, me llamó la atención y captó mi interés cuando empezaba a leer y pues lo quise repasar, ir a estudiar. No es mucho lo que voy a comentar, pero me pareció interesante por lo que significa este salmo. Este Jedutún era un músico levita y significa alabador. Interesante porque hace referencia a la misión que como músico tenía él en la alabanza, Jedutún. En fin, solamente una parte, un pequeño paréntesis para hablar de él, como con otros dos hacían parte de los enviados por David para alabar justamente al Eterno en este salmo. Entonces continúa el salmo en esa parte, en el versículo 1, solo en Elohim confío tranquilo, pues de él viene mi liberación. Solo él es mi roca y mi salvación, mi refugio, no vacilaré. Tremendo, la roca. Solo Él es mi roca y mi salvación. ¿Quién entonces podría y puede tener esos dos apelativos conjugados? Yeshua, Yeshua. Tremendo, el verso allí en hebreo dice, Ahu Suri Bishuati Mahbati Lo Emot Rabah. Pero lo decía el salmista, lo decía el rey David, es por los siglos la roca de nuestra salvación. Ahí esa palabra la vemos en el hebreo y vishuati en esta porción interesante, voy a resaltarlo, vishuati en esta parte, vishuati, creo que la resalté demasiado. Y ahí está inmersa justamente la salvación, nuestra salvación, Yeshua, el nombre que es dado a los hombres el único nombre que es dado a los hombres en el cual hay salvación, Bishuati, Baruch Hashem. Entonces, dice en segunda de Samuel, refiriéndonos pues a esa parte de la salvación y también de la roca y también de la unicidad. Empecé hablando de la unicidad, me parece fabuloso y maravilloso hablar de unicidad, no lo hago seguido porque lo entiendo, hay cosas que se sobreentienden e incluso la escritura a veces no las toca porque era algo que se hacía comúnmente o regularmente o que era algo que se hacía entre comillas, lógicamente, ¿verdad? Y entonces, refiriéndome a esto de unicidad, a esto de la roca, a esto de la salvación y quien podría únicamente guardarlos en sí mismo, pues dice allí, para tomar referencias, por supuesto, dice allí en segunda de Samuel, en el capítulo 32, lo leo a partir bueno, no, el versículo 2, dice, porque ¿quién es Elohim fuera de Yahvé? ¿Quién es roca fuerte fuera de nuestro Elohim, roca fuera de nuestro Elohim? Kimi el milbadei Adonai umit sur milbadei Eloheinu, porque ¿quién es Elohim fuera del Eterno? ¿Quién es roca fuera de nuestro Elohim? La palabra sur en el texto, en hebreo, corresponde a la palabra roca, se puede apreciar allí en ese texto. Y justamente, aquí ya, y justamente la roca, Elohim,
Yahvé es Yeshua, no hay sombra de variación, dice allí en, un segundo, dice allí en Hechos 4, hablando Kefa, el apóstol Pedro, hablando a sacerdotes con el capitán del templo y los saduceos, dice allí en el versículo 2, indignados porque enseñaban al pueblo y proclamaban a Yeshua como base de la resurrección de los muertos. Entonces, leo a partir del versículo 9 al 12, siendo que en el día de hoy se nos interroga sobre la buena obra que se hizo con un hombre enfermo, por medio de quien quedó sano, que quede bien claro para todos ustedes. Y ahora Shofhan toma esas palabras y le habla a los presentes, a los conectados y a los que se han de conectar y escuchar. Continúa el pasaje, y para todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Yeshua el Mesías, el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero, a quien Elohim resucitó de entre los muertos por medio de él. Se encuentra este hombre curado aquí delante de ustedes. Este es la piedra. Y aquí voy entonces a hacer referencia a esa piedra, a esa roca de nuestra salvación. Este es la piedra, la sur, la roca que desecharon ustedes los edificadores y que ha venido a ser la principal piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Tremendo, lo decía mi amado ministro Eliaj, y justamente el rey lo pone en este estudio para su gloria, para su honra, porque de qué manera, de qué otra manera el poderoso Israel nos regala confirmaciones para poder entender su palabra. Bendito sea su nombre. Tremenda combinación de evidencias para concluir que solo hay una roca, solo hay un Salvador, Yeshua. Y repito, como dice allí, porque ¿quién es Elohim fuera de Yahvé? ¿Quién es roca fuera de nuestro Elohim? Sigue el Salmo en el versículo 3, ¿hasta cuándo arremeterán contra un solo hombre todos ustedes, como si fuera una pared inclinada o una cerca a punto de caer? Solo planean derribarlo de su grandeza, se complacen en la mentira, con su boca bendicen, pero en su mente maldicen. Selah. Este clamor, entendiendo que el rey David huía aparentemente de Absalón, su hijo, quien mediante engaños y bajas prácticas quería arrebatarle el reinado al rey David. Solo en Elohim confío, sigue diciendo, tranquilo, pues de él depende mi esperanza. Solo él es mi roca y mi liberación. Vuelve, mi refugio, no vacilaré. Del Elohim dependen mi salvación y mi honra. En Elohim encuentro mi roca y mi refugio. Tremendo, tremenda obra maestra, elevada y creada por el rey David para la roca de la salvación, para el único que podía, en el cual podía sustentar su vida, su esperanza, y dejaba todo en él. Pueblo suyo, confíen en él todo el tiempo, desahoguen ante él su corazón, que Elohim es nuestro refugio. Hace poco me encontré, o mejor, el Rey Eterno me regaló una convicción que se la he querido pasar al grupo de oración como principio o como compromiso. Y es el pasaje que está allí en Primera de Shmuel 12, del 22 al 24, pero desde el 20 voy a leer para una ampliación del contexto. Dice, pero Shmuel le dijo al pueblo, no tengan miedo, ustedes han hecho ciertamente todas esas cosas malas. Sin embargo, no se aparten de Yahvé, su Elohim, sino sírvanle a Yahvé con todo su corazón. No se aparten para seguir cosas vanas que no pueden beneficiar ni salvar, pues son inútiles. Por causa de su gran nombre, Yahvé nunca abandonará a su pueblo. Amén. Digan amén, ya que Yahvé se propuso hacerlos su pueblo. Es por causa de él. En cuanto a mí, y esta es palabra de compromiso, en cuanto a mí, lejos de
lejos de esté de mí pecar contra Yahvé y abstenerme de orar por ustedes y continuaré instruyéndolos en la práctica de lo que es bueno y correcto. Sobre todo, ustedes deben respetar a Yahvé y servirle fielmente con todo su corazón y considerar cuán grandiosamente ha tratado Él con ustedes. Lejos esté de mí pecar contra Yahvé. No por convicción, porque ¿quién puede decir que no peca? Mentiroso es, dice la Escritura, pero no desear hacer en contra de lo indicado por Adonai según sus mandamientos. Es de lo que se trata y es el propósito. Eso es tener el deseo de no pecar contra Yahvé. Lo haremos, pecaremos, mientras estemos en la carne, es algo que es inalienable, es algo que va en línea con la carne, pero el deseo, lo que está en nuestro corazón es justamente lo que no debe ser, lo que debe abstraerse, quitarse, modificarse, cambiar la mente, como decía Rab Shaul. Eso es de lo que se trata, el no pecar, no querer, no desear pecar contra Yahvé. Y lejos esté de mí abstenerme de orar por ustedes, ahora que existe el privilegio. Y al final, en la porción de humildad, continuar sugiriendo, por supuesto, la instrucción correcta, el camino de la Torá, la práctica de lo que es bueno y correcto, el camino establecido por el Eterno en dirección perfecta de lo que es en beneficio adecuado para el hombre. La obediencia a la instrucción divina, lo que corresponde a la instrucción divina. Eso es no querer, ese es el compromiso, pero por supuesto, y muy acorde con los acontecimientos, vivimos una realidad que no tenemos cómo apartarnos de ella, sobre todo siendo Israel, sobre todo ahora teniendo la identidad correcta y perfecta, guardando y queriendo y deseando crecer más en el mandamiento. Pueblo suyo, confíen en él todo el tiempo, desahoguen ante él su corazón, que Elohim es nuestro refugio. Leí ayer una parte de un discurso que fue compartido por el primer ministro de Israel y es tremenda la convicción, es tremenda la convicción y repasar a través de la historia lo que ha tenido que vivir este pueblo pequeño, pequeño, tremendo, comparado con lo que sus angustiadores desean de esa tierra rica en leche y miel. Tremendo. Pelean por una tierra que no tiene petróleo, que no ha sido dotada, que no fue dotada por el Eterno con petróleo, sino que fue dotada con inteligencia para sus habitantes, por la providencia del Supremo, el Santísimo, el Grande, el Magnífico. Él es quien provee a Israel de todos sus recursos. Impresionante en la experiencia, en las buenas noticias que se traen de esa tierra por haberla visitado. No, es creíble, es impresionante la calidad con la que se hacen las cosas. Una nación con tan poco tiempo de creada y es potencia mundial, primera en la distribución de leche, con una tecnología y una convicción para hacer las cosas impresionante, sobrenatural. Es donde uno ve y evidencia y da testimonio de justamente lo que hace el rey, de lo que hace el rey en providencia y en beneficencia por su pueblo, por el que ha guardado la Torá. Es cierto, y sucede hoy con los angustiadores a nuestro pueblo, que que algunos pues juzgan, y es cierto que no todos los guardan, no todos guardan el mandamiento. Sin embargo, por ese remanente que lo guarda, el Eterno tiene misericordia de su pueblo, del que ha crecido allí en la tierra, de los que por, por la gracia y por el favor del Eterno están allí. Y hoy oraremos con convicción y fervor por ese pueblo que está ya sufriendo aflicción por unos angustiadores que a propósito también, pues hacía parte y hace parte de la historia de Israel,
la guerra, todo el tiempo, tanto física como espiritualmente, estaremos en guerra porque nuestra conquista es eterna en nuestro Adón Yeshua Mashiach, ahora que nosotros lo conocemos, pero como lo veíamos antes, Yahvé es la roca, Yahvé es nuestra salvación y para nosotros fue revelado en Yeshua Mashiach. Nuestros hermanos todavía lo esperan, pero cuando lo vean, la promesa dice que lo verán y sus corazones y nuestros corazones llorarán por ver al que traspasaron, al que traspasamos, porque ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo hizo? Yo ya no lo quiero hacer más, pero yo lo hice. Yo lo negué, me rehusé en algún momento a aceptarlo, a aceptar el regalo precioso, maravilloso. Y si algún día lo hice, y si está profetizado que todo ojo lo verá y todo ojo se lamentará, pues yo creo que no solamente nuestros hermanos se lamentarán, sino yo también, a pesar de haber sido perdonado y salvo. En el nombre de Yeshua Mashiach, por supuesto, y en convicción, de ninguna manera siendo arrogante, porque todavía me falta mucho camino, todavía apenas estoy empezando, pero tengo la convicción de querer seguir adelante, de querer seguir dando pasos eh, y de hacer eso que está allí en ese verso de Primera de Samuel. eh, Lejos de mí pecar contra Yahvé y de abstenerme de orar por ustedes. Y así lo haré y lo deseo hacer y es convicción y ministerio continuar instruyéndoles en la práctica de lo que es bueno y correcto. La bendita y poderosa y maravillosa Torá. Así que el Salmo, solo en el versículo 9, solo vanidad son los hombres, ilusión son los mortales puestos en la balanza, todos justos pesan, todos juntos, perdón, vuelvo de nuevo. El versículo 9, solo vanidad son los hombres, ilusión son los mortales puestos en la balanza, todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen en la violencia, no se embalantonen en el pillaje. Si aumentan sus riquezas, no pongan en ellas su corazón. Una vez ha hablado Elohim, dos veces he oído esto, que el poder pertenece a Elohim y que a ti, Yahvé, el versículo 12, pertenece el amor, pero que tú pagarás a cada uno conforme a sus obras. Porque fiel es el que hizo la promesa. Y me acordaba esta mañana en la oración de esa palabra, impresionante, muy importante sobre todo. Me acordaba de esa palabra que está en Hebreos 10. Así que, hermanos, eh, siendo que dice, allí está en Hebreos, sí, Hebreos 10. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yeshua, al Santísimo y en realidad al Santo, porque esta es una parte que debemos entender. Nadie entra al Santísimo, nadie entra al Santísimo, solo una vez el sumo sacerdote. Entonces, por la sangre de Yeshua se nos permite entrar al lugar santo mediante el camino nuevo y vivo, camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahvé, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, de la emuná, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la esperanza que profesamos sin vacilación, porque fiel es el que hizo las promesas. Baruch Hashem. Pero qué promesa, qué promesa. Y entre tantas hay una que lo condensa de manera prodigiosa, de manera perfecta, diría yo. ¿Quién más sino el rey lo establece en su Torá,
Dice allí Deuteronomio 30, cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Yahvé tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahvé tu Elohim, tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos, que hagan caso a sus mandamientos. Maravilloso. Entonces, con todo su corazón y todo su ser, importante, hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como te los ordeno hoy. Estamos hablando de qué promesa. Entonces, Yahvé tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez, promesa, los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahvé su Elohim los ha dispersado. Él, maravilloso, aun si tus expatriados estuviesen en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahvé tu Elohim y allá te traerá promesa. Y Yahvé tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, promesa, y tú la poseerás, promesa, y te hará más próspero y más numeroso que tus padres, promesa. Entonces Yahvé tu Elohim abrirá tu corazón, promesa, el corazón de tu linaje, promesa, para que ames a Yahvé, promesa, tu Elohim con todo tu corazón, promesa, y todo tu ser, promesa, y la más fuerte de todas, para que vivas. Esa es la promesa, la vida eterna, expresada en la obediencia a su palabra. Habiendo sido salvos y justificados por la emuná en Yeshua HaMashiach, poderoso Rey, santo y sublime es tu nombre, grande y maravillosas son tus obras, poderoso santo. Cuán agradecidos, pero cuán privilegiados estamos, Padre, por tener tu palabra, por tener el discernimiento de tu Torah, por tener el conocimiento de ti, Padre, y de la expresión de tu promesa en tu Torah, en tus mandamientos, en tus indicaciones, en tus reglas. Santo bendito, para que nos vaya bien, para que esa promesa que hiciste a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob sea ahora viva, sea ahora fiel, sea ahora verdadera, o esté siendo verdadera en nuestras vidas, en aquel que escucha y obedece, en aquel que en aquel que se identifica como Israel, y en aquel que cree en el uno y único Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea tu nombre por los siglos, Rey Santo y Poderoso. Gracias por este privilegio. Por favor, oramos, Padre, oramos por las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que las traigas a buen término al discernimiento de tu palabra, de tu Torah, en el privilegio que nos diste a nosotros, en el mismo privilegio que nos diste a nosotros, poderoso Rey. Oramos por nuestros hermanos de la casa de Yehudá, por nuestros hermanos que hoy viven, Rey, una realidad que has permitido por los siglos, Padre, para que su corazón vuelva a ti, y es que alguno lo ha dejado, pero como sustento, Padre, y como respaldo a los que aún el día de hoy, por tu poder, por tu ruaj maravilloso, aún guardan tu Torah y tus mandamientos, por ese pequeño remanente, Padre, por el cual nosotros, privilegio divino, tenemos la oportunidad de entrar. Algunos desgajados para que nosotros entráramos, pero pedimos también por los que fueron desgajados, Padre, para que esa rama natural, esa rama del olivo, vuelva a ser parte de ese árbol frondoso, de la roca de nuestra salvación, de Israel. Bendito Santo, por tu poder, por tu voluntad, por tu majestuosa soberanía, Padre, pedimos por nuestros hermanos. Bendito Santo, respáldalos, acompáñalos, nútrelos, Padre, en tu bondad, con tu misericordia. Por favor, Santo, cura su corazón, sana su corazón. No permitas que la aflicción los derrumbe, sino que en la convicción de tu poder, en la convicción de tu respaldo, Padre,
puedan entender que como Israel tienen una promesa que es eterna. Permíteles ver, permíteles guardar, tener convicción de ti y de tus mandamientos, Padre. Regálanos tu paz y regálales tu shalom. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, donador de la Torah, Beshem Yeshua Mashiach. Amén.